etcétera, etcétera, ¿sí? ¿No? En todo caso, mi nombre es Nelly Guisado, nuevamente se los menciono para que lo tengan presente y cualquier duda, cualquier consulta que hagan, este es el momento para poder hacerlo. No se vayan con dudas, ustedes ya están a puertas de dar el examen de admisión, ahora seguramente en marzo en San Marcos, de hecho que ya ahora se va a ir normalizando ya las fechas como comúnmente se tenían los exámenes, ¿ya? En todo caso ya estarán dando información. Ahora, alguna recomendación, chicos, no pueden dejar de tomar sus exámenes semanales. En esos exámenes semanales ustedes van a agarrar la habilidad de, por ejemplo, una mayor comprensión del tema que están leyendo, del curso que están leyendo, de las preguntas que están leyendo. Van a agarrar la velocidad que tienen que coger para dar un examen de admisión y además la seguridad que ustedes deben tener para enfrentar un examen de admisión. Esos exámenes semanales jamás podrías faltar. Son los que menos deberías de faltar, ¿ya? Porque obviamente si de repente pasó algo en casa, no pude entrar al curso X a la hora tal, puedo incluso bajar la información del video, ¿verdad? Pero no puedes dejar de asistir a tu examen semanal. Eso es muy indispensable para tu examen de admisión. ¿Ya? Vamos a empezar entonces el tema de problemas de contaminación atmosférica, clima. Chicos, yo quería preguntarles algo. Antes de empezar nuestro desarrollo de la pregunta, vamos a hacer un pequeño resumen. Yo quería saber qué es más conveniente para ustedes, empezar con el resumen o empezar activando el examen que son de 25 minutos. ¿Qué dices tú? Todo eso va a depender de ti, rapidísimo. Bien, muy bien. Ok. Ya. Veo que más están pidiendo. Ok, ok. Sería bueno que todos participemos, chicos, para saber sus opiniones. Y no que sean 10, 15, 20 del aula. No, todos para saber sus opiniones, ¿no? Uh-huh. Ya, ok. ¿Saben qué? Mira, hoy día yo voy a empezar con hacer el pequeño resumen y luego les activo el examen. La siguiente semana vamos a hacer al revés y ya luego de eso ya nos normalizamos. Porque según mi punto de vista, sería ideal que ustedes empezaran con su práctica. ¿Saben por qué? Porque esa sería la forma como ustedes estarían obligándose ustedes, en todo caso, obligando también a su pensamiento, a su cerebro, a recordar lo que han hecho. O sea, porque lo que hay que hacer al cerebro es agilizarlo, no agilizarlo. ¿Ya? Ahora, sería lo ideal, pero también hay que entender que tal vez alguno de ustedes haya llevado un ciclo anual, un ciclo semestral o los anuales, por ejemplo, que el tema lo han llevado pues en el mes de abril, de repente, ¿no? En el mes de marzo. Entonces, en ese sentido, pero lo ideal sería que ustedes primero toquen su práctica y obliguen al cerebro a tener que recordarlo. Y luego empezamos recién con el resumen y directo a la práctica. Pero en todo caso, vamos a ver, hoy día lo vamos a hacer de esta manera, voy a empezar con el resumen y luego la otra semana voy a empezar con la práctica. A ver, ustedes vean qué es mejor para ustedes, ¿ya? Vamos, muy bien Mari, muy bien Arles, muy bien Eric, muy bien Margarita, David, ¿no? Leticia, Gianfranco, Gengis, Eric, muy bien chicos, por estar siempre respondiendo a las preguntas. Eso para nosotros es muy importante y eso lo que hace que también nuestra clase sea dinámica, sea más humana. Porque si ustedes no participan, entonces tanto ustedes como yo vamos a pensar que estamos pues con un robot frente a nosotros. Entonces es importante, importantísima su participación. Entonces vamos a empezar con este pequeño resumen. Vamos a hablar de los problemas de contaminación atmosférica y clima. Si yo digo problemas de contaminación atmosférica, ¿qué problema se me viene rápidamente a la mente, chicos?
¿Qué problema se viene rápido a la mente? Muy bien, Margarita, perfecto, muy bien. A ver, el resto, ¿qué problema se me viene a la mente cuando digo problemas de contaminación atmosférica? Muy bien, Angie. Muy bien, Aldair. Muy bien, Eric. Muy bien, Gengis. Correcto, claro, ¿no? Que es algo que incluso hemos tocado. Muy bien también, María. Muy bien. Muy bien, Aarón. Se nos viene a la mente varios puntos. Alguno por ahí me dice, profesora, calentamiento global. Otro me dice, profesora, si hablamos de ello, también podríamos estar rápidamente pensando en efecto de invernadero. Correcto, agujero de la capa de ozono. Los gases de efecto invernadero son los puntos que se nos vienen rápidamente a la cabeza, ¿verdad? De eso justamente se trata. Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar rápidamente a diferenciar, ¿no? Lo que es el calentamiento global, ¿no? Calentamiento global. No olvides que estos tres términos son diferentes. Hablar de calentamiento global es diferente a hablar de efecto invernadero, ¿cierto? Y también es diferente a mencionar el punto de disculpas, ya está. Cambio climático. Son diferentes, ¿verdad? ¿Cuál de los tres aquí, cuál de los tres es un proceso exclusivamente provocado por el hombre, solo por el hombre? ¿Cuál de los tres, calentamiento global, efecto de invernadero, cambio climático, es provocado exclusivamente por el hombre? Apúrense, chicos, apúrense, participando todos. Correcto. El calentamiento global es un proceso antrópico, solo un proceso antrópico. Mientras que el efecto de invernadero y el calentamiento, perdón, el efecto invernadero y el cambio climático pueden ser procesos naturales, ¿no? Ambos en realidad son procesos naturales, sí o sí son naturales. El caso del cambio climático puede ser natural, pero también puede ser antrópico, es decir, también puede ser provocado por el hombre. Pero en el caso de ambos son naturales. El calentamiento global puede provocar el cambio climático. El calentamiento global es provocado por un efecto de invernadero excesivo, cuando el hombre a través de las actividades industriales, a través de las actividades agrícolas, ganaderas, a través de las actividades forestales, puede provocar un mayor incremento de los gases de efecto invernadero, generando un calentamiento global. Es decir, el exceso de los gases de efecto invernadero emitidos ya por el hombre puede generar el calentamiento global. Y este calentamiento global genera el cambio climático antrópico, porque cuando hablamos de cambio climático, el cambio climático puede ser natural, el cambio climático puede ser natural, pero también puede ser antrópico. Ahora, cuando decimos cambio climático antrópico, es lo que estamos viviendo el proceso actual, provocado por el calentamiento global. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está bien, Jerry? El efecto de invernadero es el proceso que mantiene a la Tierra en una temperatura moderada que permite la vida aquí. Gracias al efecto de invernadero, nuestro planeta Tierra tiene vida, ¿no? Que es lo que regula la temperatura. Y el calentamiento global es un aumento del efecto de invernadero, pero ya provocado por actividades humanas. ¿Estamos bien ahí? Hemos recordado ya esta parte, chicos. ¿Hay alguna duda acá? A ver, apúrense. ¿Hay alguna duda aquí? Recordando estos puntos. Muy bien, Margarita. Perfecto. Muy bien.
Entonces les decía, ¿no? Que el calentamiento global, como dice acá, es un proceso antrópico. Se manifiesta con el incremento al normal de los gases de efecto invernadero de origen humano. En vez de decir de origen humano, tú puedes decir de proceso artificial o también antrópico. Causa incremento de los gases de efecto invernadero principalmente por, dice, ¿no? ¿Cuál es la causa? ¿Por qué? Ah, puede ser por la quema de los bosques, puede ser por la industria, puede ser por el parque automotor, vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la causa? Incremento de los gases de efecto invernadero principalmente por la quema de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, ¿no? Etcétera, etcétera. Ajá. Vamos, si tienen dudas, por favor, chicos, vayan haciéndolo. Si tienen dudas, vayan elaborando, no se queden con las dudas, cualquier duda que sea, este es el momento ideal porque ustedes ya con esto se supone que ya debemos estar yendo ya, recordando todo lo que podamos para el examen de admisión. Por eso es importante que no se queden con las dudas, por favor. ¿Está bien? Entonces, los gases de efecto invernadero más importantes, en realidad, cuando hablamos del, ¿se acuerdan cómo se llama el protocolo que se firmó para reducir las consecuencias que estaba generando el calentamiento global? ¿Será el protocolo de Montreal o será el protocolo de Kioto? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Montreal o Kioto? Correcto, Montreal es para la capa de ozono y Kioto es para el problema del calentamiento global. Entonces, según el protocolo de Kioto, de 1997, se mencionan 6 gases de efecto invernadero. ¿Quiénes son esos 6 gases de efecto invernadero? A ver, díctame, ¿quiénes son esos 6 gases de efecto invernadero? El protocolo de Kioto dice reducir los 6 gases de efecto invernadero. ¿Quiénes son? Ya, muy bien. Ajá, el CO2. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Metano, perfecto. ¿Qué más? ¿Mm? Exacto. El N2O, el HFC, el PFC y el SF6. Estos son los aerosoles que están reemplazando al CFC, ¿no? Dice que la capa de ozono se está logrando ya recuperar, que de aquí al 2050 o al 2070 ya no se va a estar hablando de el deterioro de la capa de ozono. ¿Y eso gracias a qué? A que el CFC ha sido reemplazado por estos 3 compuestos químicos, pero que contradictoriamente están haciéndole bien a la capa de ozono, pero están generando otro problema contradictoriamente. ¿Cuál? Que estos compuestos que están reemplazando al CFC, al clorofluorcarbono, que es el que daña a la capa de ozono, está siendo reemplazado por estos 3 compuestos. Pero ¿dónde viene el problema? El uso de estos compuestos para solucionar el problema del deterioro de la capa de ozono está generando otro problema, que es el incremento de la temperatura en el planeta Tierra. Es decir, estos 3 compuestos que reemplazan al CFC están siendo utilizados para, mejor dicho, están siendo causantes del calentamiento global también. Una solución que es la recuperación de la capa de ozono está generando problemas de calentamiento global. Miren, y eso es lo que se está cuestionando ahora, ¿no? Está bien, se está recuperando la capa de ozono, dice, pero está generándose otro problema, que está generando más calentamiento global. Estos son los 6 gases de efecto invernadero que plantea el protocolo de Kioto para reducirlo. Por ejemplo, el CO2, el metano, el óxido nitroso. Por ejemplo, el CO2 es el gas de efecto invernadero más abundante. ¿De dónde lo vamos a obtener? Vamos a obtenerlo, por ejemplo, de la quema de bosques, del parque automotor, del parque industrial,
¿no? Como dice acá, quema de combustibles fósiles, etcétera. El metano es, hasta hace unos años atrás, el problema, la preocupación fundamental era el CO2. Actualmente el problema que se está incrementando acá es el metano. Hay una preocupación por el metano, dice. ¿Por qué? Porque el metano es un compuesto, es un gas que se puede obtener de diversas formas. Por ejemplo, cada vez que los animales no defecan, están emitiendo grandes cantidades de metano. Cada vez que se descompone la basura orgánica, está produciéndose metano. Cada vez que queman árboles, etcétera, etcétera, está produciéndose metano. Entonces, conclusión, ¿no? El metano es un gas que es mucho más común a producirse, pero que el que más abunda, el que más se emite en la Tierra es justamente el CO2. Pero que en los últimos años el metano está siendo objeto de preocupación. Ese es el metano. Incluso, dice, las superficies que por cientos de años habían estado congeladas, ¿no? Y que bajo ese hielo, bajo esa agua congelada, se tenía metano atrapado, por culpa del calentamiento global, estas superficies congeladas se derriten. ¿Esto qué está provocando? Está provocando la emisión del metano. O sea, esas superficies congeladas tenían atrapado al metano. A esas superficies congeladas, chicos, para hablar más técnicamente, a esas superficies congeladas se llaman permafrost. Ahora que el permafrost se está derritiendo, dice que el metano está siendo liberado. Y eso es muy, muy peligroso, ¿no? Entonces, actualmente hay un incremento de la preocupación por eso del metano. ¿Está bien, chicos? Por favor, avísenme por ahí. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? No se queden con dudas, Andrea. No te quedes con duda, Dana, Delia. No te quedes con duda, Jacqueline. Pregunten cualquier duda que tengan. Y el óxido de nitroso, el N2O, que es un compuesto que se obtiene, por ejemplo, de la combustión de los motores, ya sean de vehículos, ya sean de fábricas, incluso de aviones, ¿no? Este compuesto, el N2O, que también se usa en los fertilizantes, ¿no? Entonces es también una preocupación. Estos tres son bastante utilizados por el hombre, ¿no? O son emitidos en grandes cantidades por el hombre. El uso de fertilizantes, quema de bosques, quema de biomasa, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Las consecuencias, la más directa, el aumento de la temperatura. Este aumento de la temperatura, ¿qué podría estar provocando? Por ejemplo, ¿qué podría estar provocando? Pérdida de glaciares. Este aumento de temperatura, ¿qué podría estar provocando en los océanos? Los animales, los organismos hidrobiológicos de los océanos, mares, lagos, etcétera, están adaptados a una cierta temperatura. El aumento de esa temperatura podría estar generando una alteración de ecosistemas también, ¿no? El incremento del nivel del mar, claro, si aumenta la temperatura, se derrite las superficies congeladas, se derrite los casquetes polares, se derrite los nevados, ¿eso qué podría estar provocando? Estaría provocando, por ejemplo, el incremento del nivel del mar a nivel mundial, lo que podría hacer peligrar a muchas islas, a muchos territorios ubicados en los litorales. Por ejemplo, en el Perú podría ser La Punta, podría ser Ventanilla, ¿no? Lugares que se han asentado muy cercanos a los océanos, al mar. Entonces puede provocar fuertes inundaciones. Y pues en Oceanía hay muchos pueblos que viven en pequeñas islas, como es el caso, por ejemplo, de Kiribati, ¿no? Islas donde hay mucha gente habitando esos territorios, que si se incrementa el nivel del mar, va a haber una inundación de estos territorios.
¿no? Entonces son las consecuencias. Y una consecuencia muy grave es el cambio climático. ¿Qué podría, o sea, provocar el cambio climático? Por ejemplo, más o tal vez menos lluvias. Puede que en algún lugar esté lloviendo más, puede que en otro esté lloviendo menos, contradictoriamente, ¿no? ¿Qué podría provocar este cambio climático? Más, por ejemplo, más fenómenos naturales, como en el caso del Perú. ¿Qué fenómeno es muy común a presentarse en nuestro país y que tiene que ver con el cambio climático? A ver, todos. Correcto, muy bien, el fenómeno del niño. Más fenómenos. Otro fenómeno que ataca comúnmente al sureste de Norteamérica. También María, correcto, muy bien Aldair, ¿no? Fenómeno del niño, muy bien Angie, muy bien Mari, muy bien Aarón, muy bien Margarita, muy bien Lucero, muy bien Sumi, correcto. Alguien por ahí me dice, profesora, pero también podría provocar incendios forestales. Claro, el cambio climático con menos lluvias que podría generar una sequía puede provocar incendio forestal. Claro que sí. Muy bien, Aldair, por tu respuesta. ¿Cómo se llama ese fenómeno que afecta al sureste de Norteamérica? Pregunta de examen de admisión UNI y San Marcos. ¿Cómo se llama ese fenómeno que afecta al sureste de Norteamérica? Muy bien, André. Muy bien, Aldair. Esos son los huracanes. Entonces, el cambio climático puede provocar más huracanes. Muy bien, María. Perfecto. Puede provocar más huracanes. Y no solamente más huracanes, sino huracanes más veloces. También puede ser. ¿Ve? ¿Qué más puede provocar el cambio climático? Más o menos lluvias, más fenómenos. ¿Qué más? Como por ejemplo, acá podríamos señalar, ¿no? Huracanes. Más fenómenos como el caso del Perú, el niño, ¿no? Ahora, durante ese niño puede haber sequías, durante ese niño se pueden producir sequías en Perú, específicamente en la Sierra Sur, o también pueden producirse durante el niño más lluvias. Mira, qué curioso, ¿no? Sequías en la Sierra Sur, lluvias en el norte y en algunos casos también heladas. Heladas en algunos lugares, friajes en otros, que tienen que ver con todo un proceso. Muy bien, Pedro, claro que sí. Muy buena pregunta, María. Profesora, ¿y hay beneficios que podrían provocar debido al calentamiento global? Puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero hablamos de las consecuencias fundamentalmente más negativas. Puede ser, ¿ah? Ustedes saben que hay fenómenos que pueden provocar consecuencias positivas, pero que este calentamiento global está generando más consecuencias negativas que positivas, María. Muy buena pregunta. Entonces ahí tenemos más o menos lluvias, más fenómenos. Eso puede provocar el cambio climático, ¿no? Y etcétera de consecuencias. Entonces, cuando uno habla de cambio climático, hablas de lluvia, hablas de viento, es decir, precipitación, nubosidad, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, chicos? Avísenme. Muy bien, gracias, Aldair. Profesora, pero si hubiera Dime. beneficios, ¿cuáles serían? Bueno, imagínate que más lluvias, ¿no? Más lluvias en algunos lugares. Más lluvias podrían provocar de repente, si yo tengo una buena política de gobierno, planifico mis actividades. Si hay más lluvias en Piura, por ejemplo, podría yo guardarlo en represas y utilizarlo, por ejemplo, para ampliar la presencia de bosques o vegetación en los desiertos. Podría ser, ¿ve? Pero como te decía, es más negativo que positivo.
¿no? Otra consecuencia positiva, de repente que caiga lluvias en lugares desérticos y lo que podría provocar una mayor presencia de vegetación. Podría ser así, ¿ya? ¿Está bien, María? Sí, profesor. Pero, como les decía, las consecuencias son más negativas. Los glaciares que se han derretido pueden volver a convertirse en hielo o ya no hay vuelta atrás. De repente ahí, Aarón, tu pregunta viene a un caso, no sé si ustedes habrán tenido la oportunidad de escuchar, que en algunas montañas de nuestra región andina los están pintando de blanco para poder recuperar los nevados, ¿no? Porque tú sabes que las superficies blancas tienen mayor albedo. ¿Qué es el albedo? Cuando la luz solar llega a una superficie negra, eso absorbe el calor. Pero cuando la luz solar llega a una superficie blanca, la luz que llega a esa superficie blanca refracta, como quien dice, rebota. Y esa superficie de donde la luz está rebotando se hace más frío, porque el calor no se retiene. Entonces, las superficies blancas tienen mayor albedo. Entonces, lo que están haciendo en algunos nevados del Perú, en algunas montañas donde habían nevados, se están pintando de blanco para poder generar albedo y se enfríe ese lugar y por lo tanto pueda formarse nuevamente hielo. No sé si a eso te refieras con tu pregunta, Aarón. De repente eso habías escuchado en algún momento. Pero imagínense el costo y el tiempo que implicaría hacer todo eso, ¿no? Pero sí, dicen es un mecanismo que se está aplicando. ¿Está bien, Aarón? Pero para poder hacerlo necesitaríamos muchos recursos, ¿no? Muchos recursos. Ese es el problema, Aarón. Muy bien, entonces cuando hablamos del cambio climático, ¿qué significa hablar de clima? Hablar de temperatura, hablar de nubosidad, de lluvia, etc. Entonces, hablar de cambio climático implica la alteración de los patrones normales de temperatura, humedad, precipitación. O sea, ¿qué significa clima? Clima es hablar de nubosidad, de precipitación, de temperatura, de humedad. Y cuando yo digo cambio climático, ¿de qué estoy hablando? De cambios en la temperatura, de cambios en la precipitación, de cambios en la velocidad de los vientos, ¿ve? Eso es cambio climático. Ahora, el cambio climático, como dice aquí, pueden ser naturales o pueden ser humanos. Por ejemplo, el cambio, ustedes han visto la película La Era de Hielo. Esta película Era de Hielo se muestra cómo pues muchas especies fueron afectadas por estos grandes cambios climáticos que no tenían nada que ver con la presencia del hombre. Eso quiere decir que hay causas naturales y hay causas humanas. Las causas humanas del cambio climático están relacionadas al calentamiento global. El actual cambio climático se debe, o sea, lo que actualmente estamos viviendo, dicen los científicos, este cambio climático actual, a diferencia del cambio climático que generó la desaparición de los dinosaurios, de los trilobites, etcétera, a diferencia de ese cambio climático, el cambio climático de hoy está siendo provocado por actividades humanas y específicamente por el calentamiento global. Esa es la diferencia. ¿Cuáles son las principales consecuencias del cambio climático? Entonces, como te decía, si tiene que ver con la temperatura, puede ser que en algunos lugares esté aumentando la temperatura, mientras que en otro lugar esté disminuyendo a lo que comúnmente se conoce como las olas de calor, olas de frío. Y este es un problema fundamentalmente de países de latitudes medias. Olas de calor, calor que puede llegar a 45 grados, frío que puede llegar a menos 30 grados. Países donde las temperaturas mínimas de invierno, ponte, son pues de repente 5 grados, no, 10 grados, están teniendo temperaturas de menos 30. Países donde su verano normalmente puede llegar a 35, 36, 32 grados centígrados, están llegando a 40, 45 grados. A eso se llaman olas de calor. Y estas olas de calor son fundamentalmente problemas
de ciertos lugares del planeta Tierra, no es en cualquier lugar. Entonces, esto es muy común a países de latitudes medias. Ahí fundamentalmente. Sequías que afectan a la agricultura y la ganadería. Como te decía, si clima es hablar de precipitación, entonces si la precipitación se altera, puede generar en algunos lugares inundaciones por lluvias extremas o puede generar sequías por disminución de la humedad extrema. Entonces, o también el deshielo de los casquetes polares, el deshielo de los nevados puede estar generando también inundaciones por el aumento del nivel del mar. Esto, sabanización de las selvas, ¿qué es eso ya? Entonces tú dices, esto era antes, ¿no? Tú dices, esto era antes. Esto era antes, ¿correcto? Y esto sería hoy. ¿Qué quiere decir esto? Antes era una selva, hoy es una sabana. ¿Qué puede estar provocando la sabanización de la selva? Por eso se dice así. Esto era antes, esto es hoy. ¿Qué puede estar provocando la sabanización de la selva? Obviamente la disminución de las precipitaciones. ¿Correcto? ¿Estamos bien, Aarón? Eric. ¿Estamos bien con las consecuencias? No confundan consecuencias del cambio climático con consecuencias del calentamiento global. El calentamiento global, consecuencia 1, aumento de la temperatura y 2, cambio climático. ¿Ve? Lo que habíamos visto hace un rato. Aquí. Consecuencias del calentamiento global. ¿Ve? El incremento de la temperatura, el aumento del nivel del mar y el cambio climático. Eso está directamente relacionado al calentamiento global. Pero cuando yo digo cambio climático, clima es hablar de temperatura, piensa qué pasa con la temperatura. Es hablar de precipitación, qué pasa con la precipitación. Si aumenta inundaciones, si disminuye sequías. Esa disminución de las precipitaciones puede estar provocando la sabanización de la selva. ¿Qué significa eso? Que antes esto era selva, hoy esto es sabana. Quiere decir que estás perdiendo la cantidad de bosques que había. ¿Y eso por qué? Tal vez por sequías, tal vez por incendios forestales, etcétera, etcétera. La propagación de enfermedades, por ejemplo, provocado por la migración. Esta propagación de enfermedades está muy relacionada también a la migración de especies. Ahora por el COVID incluso se ha escuchado mencionar esto, ¿no? Debido al cambio climático y consecuencias del calentamiento global, muchas especies están migrando de un lugar a otro, llevando ¿qué cosa? Enfermedades. Por ejemplo, un mosquito migra llevando dengue. Por ejemplo, de repente alguna especie migra, ¿qué va a llevar ella? Su propia enfermedad que tal vez nosotros no lo conocíamos. Claro, hablamos del dengue, ahora hablamos del Zika, el chikungunya, etcétera, etcétera. Tienes ahí razón. No, eso tiene que ver con el movimiento de traslación. No tiene que ver directamente con ello. Está bien, María. Eso tiene que ver con el movimiento de traslación, el eje de inclinación del planeta Tierra. Entonces, ¿qué es lo que puede estar provocando? Esta migración de especies puede estar provocando el transporte de enfermedades, puede estar provocando la pérdida de biodiversidad. Claro, especies que migran de un lugar a otro, pero que no se van a adaptar a ese nuevo hábitat y pueden pues ir ¿no? extinguiéndose. A eso se refiere. ¿Estamos bien? ¿Puedo avanzar entonces, chicos? Voy a avanzar, avísenme si hay alguna duda, rapidísimo. Ya. El protocolo de Kioto, como ya les había mencionado hace un rato, firmado en 1997, habla de reducir 6 gases de efecto invernadero. 6 gases, ahí está, CO2, metano, óxido de nitroso, HFC, PFC y SF6. ¿Quiénes eran ellos? Dije, ¿quiénes son estos SF6, PFC y HFC? ¿Quiénes eran, chicos, por favor? Ok. Los que están reemplazando al CFC. Ajá. Es decir, se está logrando solucionar el problema de la capa de ozono, pero que estamos generando otro problema que es el calentamiento global.
Muy bien que lo estén recordando, lo habíamos tocado al inicio. Ante toda esta situación, lo que se ha hecho entonces es firmar el protocolo de Kioto para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Este protocolo de Kioto desde 1997 hasta el día de hoy se hacen reuniones anuales, ¿no? Estas reuniones anuales, ¿cómo se llaman, chicos? Estas reuniones se hacen anualmente. Estas reuniones anuales se hacen anualmente y se conocen como reuniones de la COP. ¿Estamos en qué COP, chicos? La COP 20 2014 se realizó acá en Perú. Estamos en la COP 26. Mira, la COP 26. Estamos ya en la COP 26. Anualmente se realiza reunión. En una de esas reuniones anuales, para ser más específicamente el 2015, desarrollándose la COP 21, se firma dentro de lo que es el protocolo de Kioto un acuerdo más llamado el Acuerdo de París. ¿Ya? Dentro de este protocolo de Kioto, el 2015, la COP 21, se firma el Acuerdo de París, donde se va a plantear algunos compromisos más. Es decir, se van a sumar otros compromisos a lo que se había planteado anteriormente. 3 compromisos, uno de ellos muy importante, dice el Acuerdo de París firmado en Francia el 2015, dice: los países se comprometen a mantener la temperatura por debajo de los 2 grados de aumento hasta el 2100. Ese es uno de los compromisos. El otro, apoyar financieramente a los países con menos recursos para que se puedan enfrentar a las consecuencias del calentamiento global. Perdón, al calentamiento, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama eso? Elevar las corrientes financieras. Y con ello lo que estoy haciendo es mejorar su capacidad de adaptación que ellos van a tener. Vamos a, por ejemplo, ¿qué debo yo hacer como país si es que me afecta más el fenómeno del niño? Entonces, tú tienes que estar preparándote más para enfrentar ese fenómeno del niño. Es decir, tienes que aumentar tu capacidad de adaptación. 3 compromisos que han hecho los países cuando firmaron el Acuerdo de París el 2015, que es parte del protocolo de Kioto, porque este protocolo de Kioto se hace reuniones anuales. En una de esas reuniones se firmó el Acuerdo de París. ¿Está bien ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Muy bien, David. Muy bien lo que dices. Y ya hemos hablado tanto de clima que hablar de clima es hablar de temperatura. Hablar de clima es hablar de presión. Hablar de clima es hablar de humedad. Hablar de clima es hablar de precipitación. Entonces, cuando hablamos del clima, estamos hablando de el comportamiento que tiene la atmósfera. En este momento, ¿cómo se comporta tu atmósfera? Para eso tendrías que saber a qué temperatura se encuentra. En este momento, ¿cómo se encuentra tu atmósfera? Tendrías que hacer unos análisis y evaluar qué tipo de nubosidad tienes, cuánto de humedad tienes, etcétera, etcétera. Cuando hablas del comportamiento de la atmósfera, estás hablando del clima. Pero si hablamos de un periodo específicamente mayor a 25 a 30 años. Y cuando habla de calentamiento global, hablas de clima o hablas de efecto invernadero, estás hablando de procesos que se producen en la troposfera, que es la atmósfera baja, ¿no? Es en la troposfera. Como dice acá, la ciudad de Ica tiene un clima subtropical. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Ica tiene un clima subtropical? Yo no voy a dudar que en Ica no llueve, por ejemplo, no voy a dudar porque yo sé que en Ica tiene un clima subtropical. No voy a dudar pues que en Ica el invierno se presentan mucha humedad y su verano es muy seco. No lo voy a dudar porque saber que su clima es tropical significa ello. Entonces, esto es el clima. Muy buena pregunta. ¿Y cómo se le llama a ese estado de las condiciones de la atmósfera, pero que cambian constantemente? A eso es lo que le llamamos tiempo.
¿no? Entonces, yo sé que el clima es tener, por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones del clima de Lima? Que tiene nubes estratos, que en invierno tiene garúas y en verano no llueve. Eso es las condiciones del clima de Lima. Y para yo llegar a esa conclusión lo he tenido que analizar de 25 a 30 años. ¿Ve? Ahora, ha venido ya varias veces esto en examen de admisión, tipos de precipitaciones. Ha venido en examen de admisión San Marcos ya varias veces repetidas. Tipos de precipitaciones: precipitación convectiva, precipitación advectiva, orográfica y precipitación frontal. ¿Qué significa convectiva? Esto sucede en lugares donde la temperatura es muy alta y además son grandes llanuras. El ambiente se calienta tanto, está tan caliente el ambiente que el aire empieza a elevarse. Se eleva tanto que pierde temperatura en lo más alto y otra vez precipita y caen lluvias de manera vertical. A esta condición, ¿no? A este tipo de precipitación provocado por ascenso del aire por altas temperaturas en llanuras es lo que se llama precipitación convectiva. Por eso decimos que la precipitación convectiva es propio de la costa norte, la selva baja, donde las temperaturas pueden pasar los 35 grados. Y además una característica particular es que son planas. Muy buena pregunta, Aldair. ¿Cómo le llamamos a lo que sucedió el año pasado aquí en Lima? Presencia de rayos, relámpagos. Vamos a decir que es una alteración de la atmósfera y a eso le llamamos tiempo. Hubo una alteración. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es la precipitación convectiva? La precipitación convectiva es la precipitación que se produce en lugares muy cálidos y llanos. Y se produce la precipitación por elevación de la humedad, por altas temperaturas, se eleva, llega más arriba, se enfría y otra vez llueve. Muy bien, muy bien. La costa, ahora, ¿qué es la precipitación advectiva? La precipitación advectiva es una precipitación, acuérdate así, es una precipitación muy pegada al suelo. En cambio, ¿qué es una precipitación convectiva? Está tan caliente el suelo que el aire se eleva a lo más alto, se enfría y empieza a llover. Eso es convectiva. ¿Qué es advectiva? Una precipitación, por lo contrario, más pegada al suelo. ¿Y por qué pasa eso? Porque el suelo o la superficie por donde el aire se mueve es muy frío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como el mar es frío, el aire que pasa por encima del mar se condensa muy pegado al mar, a lo mucho entre 0 a 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar. Por eso decimos que las nubes estratos son nubes bajitas y delgadas. ¿Por qué? Porque cuando el aire pasa por esta superficie fría del mar, se condensa muy pegado al suelo, llega a la parte continental y se producen solamente garúas y lloviznas. ¿Ven la diferencia? ¿Qué es la convectiva? Precipitación producto de la elevación a elevadas alturas de la humedad. Acá no. Aquí la precipitación es muy pegada al suelo porque la condensación se ha hecho muy pegada a esa superficie fría. Y eso tiene que ver con la presencia de nuestro mar frío. Y la orográfica es la precipitación provocada por la presencia de montañas. No sé si ustedes se percatan, por ejemplo, los que viven aquí en Lima, en el invierno, por ejemplo, o te levantas en la mañanita y miras tu cerro y todo está blanco, ¿no? ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que los cerros son como una especie de atrapanieblas. Ahora, esto es una realidad en un cerrito como el nuestro, que mide pues 400, 300 metros de altura o metros sobre el nivel del mar que tienen nuestros cerros. Ahora, tú piensa los cerros de la selva alta. La humedad, la nubosidad que viene desde el Atlántico, choca contra los cerros de la selva alta, ¿ya? Choca contra los cerros de la selva alta
¿Y eso qué genera? Que la nubosidad, así como se concentra la niebla en tu cerro en invierno, en la selva alta se concentra en la nubosidad en los cerros de la selva alta, generando precipitaciones intensas. En cambio, en los cerros de la costa, la concentración de la niebla en el cerro provoca pues lomas, garúas y lloviznas. En cambio, en la selva, producto de que pues del Atlántico viene mucha humedad, esta humedad se concentra en los cerros de la selva alta, generando las mayores precipitaciones del Perú. Por eso decimos, ¿quién es la región más lluviosa del Perú? La selva alta. ¿Por qué? Porque la selva alta tiene precipitación orográfica, que es presencia de las montañas provocando más precipitaciones. La diferencia, María, es que en la costa hay neblinas, pero en la selva ya no vas a encontrar neblinas, ya son nubes gigantescas. Esa es la diferencia, María. Y las precipitaciones frontales son el choque de dos vientos, por ejemplo, aquí temperaturas bajas y aquí este viento tiene temperaturas altas. El choque de dos frentes de aire frío con aire caliente se condensa, se forman nubes y precipita. Las precipitaciones frontales se producen debido al choque de dos masas de aire, frío y caliente. Esto es principalmente esto ocurre, este tipo de precipitación es principalmente, es muy poco lo que ocurre esto en nuestro país, pero de todas maneras en la sierra, por ejemplo, ocurre principalmente en los círculos polares. Allí hay este tipo de precipitación. También podría ser un poco en el mismo Ecuador, en la franja ecuatorial, pero es fundamentalmente en estos lugares. ¿Qué significa? Masas de aire frío que vienen de los polos, chocan con las masas de aire caliente que vienen de las zonas de latitudes medias y bajas. Estas masas de aire frío chocan con las calientes y se dan las mayores precipitaciones. Eso sucede en los círculos. Esto, mira, Yeri, mira, el desplazamiento de los vientos polares con el desplazamiento de los vientos del oeste, estos dos vientos, frío y caliente, chocan acá, generando las mayores precipitaciones en los círculos polares. Círculo polar sur y el círculo polar norte. Y gracias a estas precipitaciones frontales de los círculos es que, por ejemplo, acá en estos países vamos a encontrar gran presencia de árboles, de coníferas, como es el caso de Canadá, como es el caso de Rusia y muchos otros países que tienen árboles de coníferas. ¿Por qué tienen tantos árboles si son zonas frías? Lo que pasa es que acá hay precipitaciones frontales que hacen la presencia de estos árboles. Y esto explica, por ejemplo, el tema de biomas o ecosistemas del planeta Tierra. Muy bien, entonces son los tipos de precipitaciones, chicos. Ahora, discúlpenme ahí, por favor. ¿Alguna pregunta más? ¿Está bien, Yeri? ¿Está bien aquí? ¿Sí? Ok. Ya, gracias entonces. ¿Cuáles son los factores que influyen en la variedad climática del Perú? Primero piensa, cuando te hacen ese tipo de preguntas, tú debes pensar que el Perú tiene 3 zonas, costa, sierra y selva. ¿Qué es lo que genera los climas de la costa? ¿Qué es lo que genera los climas de la sierra? ¿Y qué es lo que genera los climas de la selva? Entonces, rápidamente viene a tu cabeza factores geográficos del clima en el Perú. Para la costa, por ejemplo, las corrientes marinas, el anticiclón. Para la sierra, fundamentalmente la cordillera de los Andes. Para la selva, ¿no? Para la selva, su baja latitud, pero también hay que sumarle el anticiclón del Atlántico Sur, que ya fue objeto de pregunta en examen de admisión. Por ejemplo, chicos, ¿cuál es la consecuencia del anticiclón del Atlántico Sur en nuestra selva? ¿Qué consecuencias genera el anticiclón del Atlántico Sur en nuestra selva? Rapidísimo, pregunta de examen de admisión San Marcos, 2020. ¿Qué es lo que genera el anticiclón del Atlántico Sur en nuestra selva? Por ejemplo, muy bien, César, friajes. Lluvias intensas en un año normal, muy bien.
Heladas en la sierra de la zona oriental, claro. ¿Qué es lo que genera el anticiclón que viene desde el Atlántico? ¿Qué genera el anticiclón? Impulsa la humedad hacia nuestra selva, lo que provoca la lluvia. Si eso se intensifica, impulsa el ingreso de masas de aire frío a la selva, masas de aire frío a la sierra, generando heladas en Puno y generando friajes en Madre de Dios, por ejemplo. Eso es lo que hace el anticiclón. ¿Y qué cosa genera el anticiclón del Pacífico Sur en nuestra costa? Impulsa el desplazamiento de las masas de aire frío, impulsa el desplazamiento de la corriente trayendo agua fría hacia nuestro territorio. El anticiclón influye en la desertificación de la costa, el anticiclón del Pacífico Sur. En cambio, el anticiclón del Atlántico Sur influye en la vegetación abundante de la selva, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los nombres que van a tener los climas en el Perú? Ten mucho cuidado ahí. Piensa si la pregunta se está refiriendo a Javier Pulgar Vidal o si la pregunta se refiere según el INRENA. Javier Pulgar Vidal, eso va a depender, ¿no? La Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca. Si es según el INRENA, por altitudes nada más. La costa de 0 a 1000, la sierra de 1000 a 3000, de 3000 a 4000, de 4000 a 5000 o más de 5000. Y la selva alta o la selva baja. Es casi parecido a esto, solo que el INRENA va a cambiar algunos términos. Por eso la diferencia. Por ejemplo, la costa, Javier Pulgar Vidal usa el término semitropical o subtropical árido. En cambio, el INRENA usa el término de cálido. Como la costa norte es lluviosa, entonces yo digo cálido, ¿no? Cálido, muy seco, porque a pesar de ser lluviosa hay desiertos. La costa centro-sur es una zona de, vamos a decir así, mucho más seca que el norte, por lo tanto decimos a la costa centro-sur, como le decimos, semicálido, porque no es tan caliente como el norte, y muy seco. Acuérdate, muy seco para la costa. Entonces, esto ya ustedes de repente lo habían tocado antes, y sería bueno que lo repase. Esto, por ejemplo, de Javier Pulgar Vidal lo vamos a volver a hacer. Entonces, aquí ustedes deben primero saber altitud. Ahí está. Segundo, le vamos a ir cambiando el nombre. Por ejemplo, Javier Pulgar Vidal usa la palabra tropical y el INRENA no, en vez de usar la palabra tropical, usa el término cálido. ¿Ve? Cálido. Cálido en la selva y cálido en la costa. En la costa norte, cálido muy seco porque es desértico, y en la costa centro y sur, semicálido muy seco. En la selva alta, semicálido, y en la selva baja, cálido, porque la selva baja es más caliente. Esas son las denominaciones nada más que le va a dar. Templado hasta los 3000, de 3000 a 4000 frío, de 4000 a 5000 frígido y más de 5000 gélido. ¿Ves? Alturas nada más. Esto es importante que lo sepa. ¿Está bien? Muy bien, chicos, con esto estoy terminando. Voy a dejar de compartir y vamos a activar tu pregunta. Tienen exactamente 25 minutos para poder 25 minutos para poder desarrollar sus preguntas. Ya voy a activar en este momento, por favor, atentos. Atentos. Ustedes son el aula 119, ¿verdad, chicos? Estamos en la práctica dirigida número 2, no lo olvides. Ya está activa. Ya está activo, por favor, avísenme. Ya está, confirmado, ya. No les molesto más, 25 minutos para desarrollar su examen. Si todos terminamos antes, ya, bueno, me avisan y así empezamos a desarrollar antes. 25 minutos.
Bien, chicos, se terminó el examen, ¿verdad? Terminó el examen, ¿cierto? ¿Ya se les ha cerrado a todos? Ok, empezamos entonces. Sí, ya se cerró ya. Ah, ya. Ya. Continúen. Les queda, dicen, algunos 2 minutos. Ya, termínenlo y vamos sumándonos, ¿ya? Vamos sumándonos. Habíamos empezado el examen exactamente. Ay, está haciendo un frío terrible acá, les comento. A ver. 8:58. Sí, ya debe estar cerrándose ya. Todo ya, ahora sí se cerró. Para empezar, chicos. ¿Qué tal, Miguel? Ya cerró ya, ¿no? Un minuto falta ya, un minuto entonces. Ahora sí. Ya, vamos con la pregunta 1. Ahora sí, Miguel, ahora sí, Luis. Ahora sí, todos, ¿verdad? Ya. Dice que, claro, el calentamiento global es muy dañino, muy peligroso para toda forma de vida, no solamente humana, sino cualquier forma de vida y también los mismos ecosistemas. Entonces dice, el calentamiento global es uno de los eventos potencialmente nocivos para el hombre y las diversas formas de vida que existen en el planeta. ¿Cuáles son las causas de este calentamiento global? ¿Qué marcaste ahí? He visto que han tenido problemas varios habían fallado. He visto la pregunta 3, lo voy a ver por qué. Vi que habían fallado varios, la pregunta 3, la pregunta 11, también he visto ello. A ver, ¿cuáles serían las causas del calentamiento global? Las causas podrían ser la reforestación, no, porque al contrario, la reforestación es buena. Lo malo sería deforestación. Incremento del uso de combustibles fósiles en la industria y el parque automotor, ahí sí, ¿no? Cuando dice combustible fósil se refiere al petróleo, gas, carbón. Descomposición de la materia orgánica y la quema de biomasa y los basurales, cierto. Descomposición de la materia orgánica, ¿no? La basura, por ejemplo, cuando nosotros botamos manzana, alimentos orgánicos, eso produce metano. La quema de todo lo que es biomasa, biovida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la vida se quema, se produce metano. Y los basurales, cualquier basura que tú vas a quemar puede producir monóxido de carbono, puede producir dióxido de carbono, etcétera. Las malas prácticas agrícolas y uso de pesticidas y fertilizantes artificiales, también eso puede ser uno de los grandes causantes. Entonces aquí, ¿no? La clave, como tú mismo lo estás señalando, sería 2, 3, 4. La 1 es falso porque acá dice reforestación. Eso es más bien bueno. Reforestar es cultivar árboles, ¿no? Calentamiento global, entonces, las causas fundamentales tienen que ver con el uso de combustibles fósiles, con la quema de bosques, con la deforestación, con el uso de compuestos químicos en la agricultura, con la quema de basurales, con la falta de tratamiento de la basura, etcétera, etcétera. Clave en la 1, la C. Avanzo, avísame. 3, 2, 1. Avísenme, chicos. 3, listo. Gracias, Eric. Muy bien, Lucero, gracias. Muy bien. Pregunta 2. Durante la emisión de un documental, expertos miembros del panel intergubernamental sobre el cambio climático
Analizan los escenarios futuros debido a las consecuencias del cambio climático. Al respecto, señale qué afirmaciones son verdaderas. Dice, futuros escenarios debido a las consecuencias del cambio climático. Reducción acelerada de los glaciares en países como Perú, Colombia, Chile, Bolivia. ¿Qué dices tú? Dice glaciares tropicales, lee bien, ¿ah? Uno, ¿verdadero o falso? Claro, ¿por qué dices falso? Por este, ¿no? Por esta alternativa. Correcto, por eso es falsa. Entonces, ya, vamos ahí. Incremento del nivel del mar e inundación en territorios costeros. Eso es cierto, debido a que los casquetes polares se derriten, aumenta el nivel del mar. Entonces, falso, verdadero. Expansión progresiva de casos de enfermedades tropicales como la malaria, zika, chikungunya. Verdadero, porque los mosquitos migran y llevan enfermedades. Restablecimiento de patrones atmosféricos similares al que existió antes del proceso. Restablecimiento, no, más bien alteración de los patrones atmosféricos, ¿no? Y se toma como referencia la década del 50. Entonces, a partir de la década del 50 se nota un mayor cambio en el comportamiento de los patrones de temperatura, etcétera. Y acá dice que se están restableciendo, no, al contrario. Por eso sería falso, ¿no? Clave por ello, justamente, ¿no? Clave por ello, voy a borrar esto, que no se ve así. Ya está, la D, solamente 2 y 3. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Alguno que otro alumno vi que había fallado en esta pregunta 2. Yo entiendo, ¿saben por qué? Es posible que nos hemos emocionado y hemos leído muy rápido. Exacto, y tengan mucho cuidado porque eso le gusta hacer ahora a San Marcos. Tengan mucho cuidado ahí. Acá también, ¿no? Dice patrones atmosféricos, no, entonces restablecimiento es como si fuera algo positivo, algo bueno. Se ha restablecido lo malo, dice, ¿no? Pues es falso. Exacto, he visto que algún otro alumno había fallado. Y yo entiendo que ha sido porque no vieron ahí a Chile, pues. Y glaciares tropicales es fundamentalmente Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? Bolivia, Chile ya no. Por eso. 3, 2, 1. Claro, ahí no leíste, te emocionaste y ya. No te diste cuenta de Chile. 3, 2, 1. A ver, ¿qué marcaste ahí? Ah, también, Aarón, correcto, de eso se trata el examen de admisión. También salir de un problema, de repente no lo detecto y por descarte, puede ser también, puede ser. Muy bien, me dicen acá. El origen humano del calentamiento global se sustenta en la relación directa que existe en la emisión de gases de efecto invernadero. Claro. ¿Por qué se toma como referencia la década del 50? Porque dice que a partir de la década del 50 el hombre empezó a utilizar más combustible fósil. Por eso está relacionado. Entonces, a partir de la década del 50 hacia adelante viene el uso masivo del petróleo. Ajá, ¿te refieres a la pregunta anterior, Dana? ¿Te refieres a la anterior, a esta? ¿Te refieres, Dana? Ah, ya, perdón. Ya, ok. Ya, muy bien. Vamos a ver por qué ya. El origen del calentamiento global entonces está relacionado a la década del 50 porque el uso masivo del petróleo, por ejemplo. Esta pregunta he visto que han fallado varios he visto. Dice, principalmente por la actividad industrial y el incremento de la temperatura ambiental, ¿no? Sobre la base del protocolo de Kioto se ha propuesto ante esta situación la producción de biocombustibles a partir de la materia orgánica.
Sobre la base del protocolo de Kioto se ha propuesto ante esta situación la producción de biocombustibles. O sea, ¿qué significa esto? Reemplazar el petróleo, por ejemplo, no sé si ustedes incluso han visto en películas futuristas ya, si no me equivoco, en la película esta de Volviendo al Futuro, ¿no? Donde el científico regresa del futuro y tenía su nave donde él agarra y dice, oye, dame un poco de basura, ya, agarra su motor, su tanque y echa la basura, ya está, con esto es suficiente, con esto me movilizo. Es decir, tratando la basura, puedes obtener energía también para poder hacer funcionar un carro. Biocombustible, o sea, ¿por qué tiene que ser vida? Porque la descomposición de cualquier forma de vida produce metano y el metano puede ser utilizado como así como el petróleo, pues igual, tiene que ser a eso se llama biocombustible, de vida, ¿ya? Para reemplazar al petróleo se está usando entonces otras formas como por ejemplo el jugo de la caña, como por ejemplo el aceite de ciertas plantas. Esos son biocombustibles, como por ejemplo la palma aceitera. Eso es, Dana, correcto. Por eso que se está cuestionando, o sea, por el bien de la naturaleza, voy a usar aceite de palma, voy a usar caña de azúcar, soya, etcétera. Pero, la gente que antes producía alimentos para consumo humano directo, ahora ya no quieren hacerlo porque prefieren sembrar biocombustible porque les es más rentable económicamente. Es decir, pagan más por biocombustibles que por plantas alimenticias que voy a llevar pues al mercado. Ese es el cuestionamiento que se les está haciendo hoy día a las corrientes que están diciendo que el calentamiento global, busquemos solución, etcétera, etcétera. Eso que tú dices, Dana, está bien. Entonces hay ese cuestionamiento, incluso San Marcos ya hizo esa pregunta también. Está bien el uso de biocombustibles, dice, pero ¿cuáles son las consecuencias negativas? Dice, que las tierras que eran para producir alimentos están dejando de hacerlo para producir biocombustibles. Ya, entonces dice, a partir de la materia orgánica con la finalidad de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, persiste una fuerte crítica en contra de la propuesta debido a que, por eso se critica esta pregunta, ¿no? Entonces, no genera ahorro económico. Sí genera, porque dice que es más barato usar este tipo de energías que usar petróleo. Es más barato económicamente, pero ambientalmente tiene un problema. Que si yo quiero producir más palma aceitera, más soya, voy a deforestar incluso. ¿Entendieron? Voy a deforestar. Hay que leer, por eso es importante que ustedes tomen su examen. Yo hace un rato les escribía, ¿por qué no todos estaban en el examen? Profe, me da vergüenza jalarme. Ahórrate las vergüenzas, porque para el examen de admisión tienes que tener seguridad. Y a ti no te importa ay, ¿qué dirá la profesora? ¿Qué dirá? No, a ti no te importa eso. Tú tienes que agarrar seguridad ahorita. Y es aquí donde tú vas a hacerlo. Disminuye los puestos de trabajo en el campo. No necesariamente, al contrario, de repente más bien va a haber más trabajo para cultivar estas plantas. El problema es ambientalmente, no es rentable, ¿no? Ambientalmente no es rentable. Económicamente sí. Contamina el aire de la atmósfera. Al contrario, se está utilizando porque dice que es menos contaminante que el petróleo. ¿El problema cuál es? El problema es que mucha gente que cultivaba alimentos hoy día prefieren sembrar ello porque viene el que compra caña para biocombustible, le paga más. Viene el que compra palma aceitera para biocombustible, le paga más. Entonces es más rentable económicamente para el agricultor y es más rentable económicamente para el empresariado, pero no para la población en general, porque podría estar teniendo dificultades para poder producir sus alimentos. Ese es el cuestionamiento que se ha hecho, chicos. ¿Está bien?
Ya se dieron cuenta por qué fallaron, porque he visto que han fallado varios en esta pregunta 3. Y eso es importante que den su examen, porque ustedes se dan cuenta que estaban pensando mal. Pero si no doy mi examen, ¿cómo me voy a dar cuenta de mis errores, chicos? Pregunta 4. La 21ª conferencia de las partes, ¿no? Es decir, la 21ª reunión de la COP, que se celebra anualmente en Francia, dice 2015, concluyó con la adopción y decisión del Acuerdo de París. Como les decía, el Acuerdo de París es un acuerdo dentro del mismo protocolo de Kioto. Dicho acuerdo regirá a partir del 2020, en realidad no del 2020, sino que de este 2021, después de la reunión de diciembre, ¿no? ¿Sí? El 2000 va a regir entonces recién a partir ya ahora del 2022, porque debido al COVID no hubo reunión el 2020. Se tenían que firmar ya todos los países para entrar a desarrollar este acuerdo. Ajá. Dice, dicho acuerdo regirá a partir del 2020 y pretende, eso es lo que se había planteado. En realidad, esto antes de que hubiera la reunión del COVID. Ahora, ya desde el 2022 es lo que va a entrar en vigencia. Reducir en 5% las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de todas las partes, o sea, de todos los, en vez de decir de todos los países, se dice de las partes. ¿Qué marcaste acá? Allá me dicen la 1, 2, 3, 4. Ajá. ¿Y por qué no puede ser la 1? ¿Por qué la respuesta es 2, 3, 4? ¿Por qué no puede ser la 1? Dime. Claro, porque esto fue un acuerdo de 1997 ya, cuando se firmó el protocolo de Kioto. Por eso, ya, esto ya estaba desde antes. ¿Qué es lo que plantea el Acuerdo de París? Número 1, que la temperatura no debe pasar los 2 grados centígrados hasta el 2100. Número 2, fortalecer la capacidad de adaptación de los países. Número 3, incrementar sus corrientes financieras para que se puedan enfrentar a estas consecuencias del calentamiento global. ¿Cierto? Pregunta 4, entonces, clave casa. No vi muchos aquí errores, no he visto acá. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Pregunta 5. El CENAMI lanza la siguiente información, dice, sobre el tiempo atmosférico o meteorológico de Moyobamba. ¿Qué ha marcado? Aquí también no he visto muchos errores. Estoy observando temperatura, estoy observando nubosidad, estoy observando radiación solar. Día, esto sí hay una noche, ¿ya? Del cual se puede concluir que la característica que no corresponde es, durante la mañana está ligeramente nuboso y con presencia de lluvias. ¿Qué dices? Nuboso y con presencia de lluvias, nuboso y un poquito de lluvia, ¿cierto? Se presenta tormentas eléctricas durante la noche, luna. ¿Ve? De 20 a 24 horas. Acá ve. Ya ni siquiera se ve la luna porque está bastante nuboso. Tormentas eléctricas, ahí está el símbolo de un rayito. Ahí está. De gran contraste térmico con la temperatura máxima de 23 y mínima de 21. Máxima 23, mínima 21. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué la clave es la C, chicos? Perdón. ¿Por qué la clave es la C? Dime tú. Porque acá dice máxima 23. Claro, máximo es 30. Mínimo 21, máximo 30. Aquí dice máximo 23, falso, porque hay un 30, falso. Ajá, correcto, por eso. Entonces hay que estar alertas, hay que leer bien en el examen, hay que tener mucho cuidado. ¿Correcto?
Ah, contraste térmico. ¿Qué significa? Cambio, no cambio. Cambio de temperatura. De máximo a mínimo, un contraste, ¿no? De día a noche. 6. Pregunta 6. Otro concepto a que tú preguntas también ahí, Lucero, en vez de otro concepto de contraste térmico, otro, por ejemplo, es amplitud térmica. La amplitud térmica es la diferencia de temperatura. Por ejemplo, en Lima durante el día en verano puede ser 28, en la noche puede ser 24. ¿Cuál es la amplitud? 4 grados. En la sierra durante el día de repente es 20 y en la noche 7. ¿Cuánto es la amplitud? 13. ¿Quién tiene mayor amplitud térmica, Lucero? Sería la sierra. A eso se refiere. Ajá. Sí, tienes razón un rato, ahí un poco, David, tienes toda la razón ahí. Ya, ¿cuál es tu clave en la 6? Muy bien, Angie, por la clave. Durante el desarrollo del seminario de geografía, el profesor Roberto afirma, con precipitaciones, dice, son precipitaciones que se originan por la inestabilidad de la masa del aire más caliente que las circundantes. Así, la masa más liviana, por su mayor temperatura, asciende, el aire se eleva. Claro, tanta temperatura, el aire se eleva. ¿Te acuerdas cómo se llamaba esa elevación del aire por las superficies muy cálidas, dijimos? Ah, precipitación convectiva, ¿sí o no ve? O sea, o es la A o es la D, convectiva. Formándose nubes cúmulos generando chubascos, tormentas. El tipo de precipitación es convectiva. ¿Y es frecuente en dónde? Claro, decíamos en la costa norte o en la selva baja donde la temperatura es muy alta y además es llanura. No, las cumulonimbus podemos encontrar en Piura. Las cumulonimbus, Pedro, son nubes que generan altas precipitaciones. Ajá, las cumulonimbus son altas precipitaciones. Por ejemplo, en la selva llueve bastante debido a las cumulonimbus. En la costa norte llueve bastante en verano porque también puede tener cumulonimbus. También puede ser en la sierra, claro que sí. Puede ser también en la sierra, pero son más abundantes en la selva, no olvides eso. Vamos por la 7. Aquí vi algunas preguntas, algunas fallas también he visto algunas fallas, pero en la 3 y en la 11 he visto más fallas, en más común. Evaluando el estado de la atmósfera en la ciudad de Lima Este, se obtienen los siguientes datos en la imagen, dice, ¿no? Ya está. Lima Este, San Juan del Lurigancho, Chosica, etcétera. Podemos afirmar lo siguiente. ¿Cuál es la clave? Mientras más aumenta la temperatura, mayor es la humedad relativa. Más temperatura, más humedad relativa, dice. Mira, 20 grados, 70 de humedad. 21 grados, 70 de humedad. 19 grados, 82 de humedad. No se cumple para todo, ¿te das cuenta? Esta variación del estado de la atmósfera se denomina tiempo, eso es cierto, no estamos hablando solo durante un día. Producto de la elevada humedad, el contraste térmico es menor. Producto de la elevada humedad, el contraste térmico es menor, dice. Más humedad, aquí tienes menos temperatura. ¿Ve? Entonces habría que analizar uno por uno ahí y tener mucho cuidado, ¿no? Ah, no, Aarón, en lo que es clima, en lo que es población peruana, está viniendo muchos gráficos, te comento. Pero no, tampoco te confíes, o sea, no te confíes porque no todo lo que del gráfico te podrían preguntar, también te podrían preguntar conclusiones. No siempre va a ser así. Las nubes cumulonimbus son nubes gigantescas que generan lluvias.
y son más comunes a la selva y a la costa norte. En cambio, en la costa centro-sur son nubes estratos. En la sierra también hay cúmulos, sí, también, pero son más intensas y más abundantes en la selva en general. Vamos con la siguiente pregunta. Un grupo de surfistas de Lima durante el verano realizan un viaje al balneario de Máncora para participar en un campeonato de surf organizado por el municipio. Al llegar al balneario para planificar sus actividades y tomar precauciones, se informan sobre el estado del tiempo, soleado con temperaturas medias de 30, precipitaciones regulares y nubosidad mayor al 65%. ¿Qué clima posee este sector del Perú y cuál es el factor que lo determina? Máncora pertenece a la costa norte y según Javier Pulgar Vidal, La Chala tiene un clima semitropical. Puede ser B, pero no te olvides que según el INRENA también le llama cálido, pero debe decir cálido muy seco. Puede ser semitropical o puede ser cálido muy seco, pero acá no hay. Solo tienes la B, ¿no? Ya, ¿y cuál es el factor que determina la condición climática de la costa norte? La corriente del Niño. Aquí la respuesta era directa, no había más bien para confundirse, ¿no? Entonces aquí podríamos agregar lo siguiente. La costa norte, según Javier Pulgar Vidal, se llama semitropical. Pero si yo digo según el INRENA, debería de ser cálido muy seco. Esto es, según Javier Pulgar Vidal, y esto es según el INRENA. Dos formas de denominarlo. Claro, o sea, tienes razón. Si estás en el examen de admisión y encuentras directo la respuesta y ya no pierdes tiempo en leer más, tienes razón. También la corriente del Niño era la que te ayudaba. La única, ¿no? O sea, como que no había por qué confundirse con otra alternativa. Tienes toda la razón ahí. ¿Qué significa este término de PP? Es el símbolo de las precipitaciones. En vez de decir precipitaciones anuales, se pone así. Muy bien, muy bien. 3. Precipitaciones, no necesariamente lluvia, no lo olvides, Aldair, porque las precipitaciones en Lima son de garúas y no de lluvias. Las precipitaciones en la selva son de lluvias, pero en Lima son de garúas, no hay que confundir. Se llama precipitaciones. Sólidas, precipitaciones líquidas. Sólidas, nieve, líquidas, lluvia o garúas. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 9. Las estaciones de Chavimochic. Ustedes saben que para desarrollar la agricultura se requiere mucha información climática. Miren, les comento, los norteamericanos son los que lanzaron un satélite, el satélite NOAA, que era un satélite exclusivamente para información climática. ¿Y por qué los norteamericanos quieren saber tanto sobre el clima? Porque son grandes agricultores. Estados Unidos es el número 1 en trigo, el número 1 en cebada, el número 1 en maíz, el número 1 en tabaco, etcétera. Y para poder hacer una mejor agricultura necesitan información climática, chicos. O sea, eso ha generado también el impulso, el desarrollo de los satélites climáticos. Y es así que Chavimochic, Chinecas, estas grandes agriculturas de la costa peruana también tienen constante información sobre las condiciones climáticas atmosféricas, porque es necesario, ¿sí? Las estaciones del proyecto Chavimochic permiten realizar el pronóstico del tiempo para monitorear el desarrollo de los cultivos y el uso eficiente del agua. La información anual emitida sobre el tiempo es la siguiente. Presenta temperaturas moderadas de 18 grados, precipitación escasa, alta humedad. En invierno se producen neblinas y garúas. Se puede concluir que estamos frente a un clima, mira, temperatura moderada. Ahora, fíjate tú. Tú puedes hacerlo leyendo esto o también podrías hacerlo conociendo Chavimochic. Y no te olvides que Chavimochic pertenece a la costa centro.
Y si es la costa centro, ¿cuáles son sus climas? Ajá. Entonces tú puedes decir lo siguiente. Subtropical árido. Esto es según Javier Pulgar Vidal. O puedes decir semicálido, muy seco. Esto es según quién. Esto es según el INRENA. ¿Entendieron, ve? Primero tenías que saber dónde está él. O segundo, podrías analizarlo con él. Si dice neblinas y garúas, ya, neblinas y garúas solo es en la costa centro. Por ahí. Se puede concluir que estamos frente al clima subtropical árido, producto de la intervención de la corriente de Humboldt y también en el anticiclón del Pacífico Sur. ¿Clave cuál sería, chicos? Dado. ¿Entendieron por qué? Aquí también vi que varios habían fallado acá. No, Luis, no. Lo que yo te aconsejaría ahí es que primero te des cuenta la altitud. Según Javier Pulgar Vidal, ¿cómo le llama? Yung, Chala, Yunga, Quechua, Suni, Puna, Janca, Rupa Rupa y Omagua. Y según el INRENA solamente habla costa norte, centro, de la sierra es de 1000 a 3000, de 3000 a 4000, de 4000 a 5000, más de 5000, selva alta, selva baja, casi todo igual. Lo único donde podrías tener un poco de problemas es en la sierra, ¿no? Pero de ahí, dale unas 2 leídas y vas a ver que tú mismo te vas a dar cuenta. Vamos con la pregunta 10. Estudiantes del último ciclo de San Marcos de Ingeniería de Minas viajan desde la ciudad de Lima hasta Antamina, ubicado a 4.300 metros sobre el nivel del mar para realizar prácticas preprofesionales teniendo en cuenta la altitud. ¿Qué clima presentaría ese asentamiento minero? Si es 4.300, entonces, si es 4.300, tú vas a decir que te encuentras en La Puna. En La Puna. ¿Y cuál es el clima de La Puna? ¿Cuál es el clima de La Puna? Ay, no, ¿dónde está? Entonces, fíjate, si es La Puna, eso es una denominación según Javier Pulgar Vidal. Él habla de Puna, de 4100 a 4800 y es frío seco. En cambio, de 4000 a 5000 le llama frígido el INRENA, ¿ve? De 4000 a 5000 para él es frígido. Primero es templado, de 1000 a 3000. Luego es frío, de 3000 a 4000. Primero templado, como que es soportable. Un frío ya como que ya tengo que abrigarme más. Luego el frígido ya es bastante, ya más frío todavía. Y el gélido que ya es por debajo de 0. Eso, David, date cuenta ahí, nada más. Esto es importante. Entonces, de 1000 a 3000, templado. 3000 a 4000, ya más frío. 4000 a 5000, ya frígido. Y más de 5000, gélido, pues. Claro. Denle una leidita más y ustedes se van a dar cuenta ahí. Entonces, como dice, Puna, para Javier Pulgar Vidal, La Puna, ¿qué clima es? Frío seco, ¿sí o no? Frío seco, según. Esto sería frío, La Puna es de 4100 a 4800. Esto es según Javier Pulgar Vidal. Pero, según el INRENA, sería de 4000 a 5000. ¿Sí o no? De 1000 a 3000, ¿cuál es? Templado, profe, templado, ya de 3000 a, ya como que tengo frío, profe, ya 3000 a 4000, ya tengo frío, ¿no? De 4000 a 5000, ya no, ya ahí es frígido ya. Y más de 5000, no, ahí es gélido. Eso es importante, que entiendan esos valores de altitud. Y el resto, el INRENA es más fácil, aunque ustedes no lo crean. Entonces, aquí de 4000 a 5000, este es el clima, esto es frígido.
Frígido, esto es según el INRENA. Y según Javier Pulgar Vidal, esto es frío seco. ¿Cuál sería entonces? Si lo hubieran puesto en las alternativas el clima del INRENA. No hay frígido acá. Así que de frente salía la C también. No hay. Ajá. Si hubiese dicho 4100, deberíamos poner templado frío. No, de 4000 a 4800 ya es frío seco, Aarón. Templado es solamente de 2003, de 500 a 2300, de 2300 a 3500 templado seco para la quechua. ¿Está bien? Ya está. Clave entonces. Muy bien, chicos. Ahí está la 10, la C. Vámonos por la 11. Aquí también vi que habían fallado. En la zona de convergencia intertropical, quiere decir en la zona ecuatorial, donde chocan los vientos alisios que vienen del trópico de Cáncer, del trópico de Capricornio, chocan en el Ecuador, a eso se llama zona de convergencia intertropical. Convergencia, choque de vientos. Se caracterizan por poseer un clima de tipo lluvioso, cálido y húmedo, clima que en el Perú se encuentra entre las costas, perdón, en la selva, pues, ¿no? Si en la zona ecuatorial es así, en el Perú, ¿dónde se encuentra así? En la selva, pues. En la selva. Además, el tiempo meteorológico de esta región es afectada por la selva de 480, ¿quién es? De 480 metros, de 80 a 400 metros sobre el nivel del mar, ¿quién es? Flanco oriental andino, ¿no? Se está refiriendo a la selva en general. Se está refiriendo flanco oriental, cuando dice flanco oriental, se está refiriendo pues a este lado, ¿no? Creo que no les han puesto. Ya, entonces aquí, esto así debería decir. Así, flanco oriental. ¿Qué significa flanco oriental? Al este. Eso es. Cota. La cota es el valor de la altitud. La cota es el valor, 400 es la cota. Es el valor de la altitud, Luis. Sí, vi que varios habían fallado en esta también. Tienes razón ahí. En vez de decir al este, una forma de decir es flanco oriental. Si aquí está el flanco oriental, la costa, acuérdate, la costa está en el flanco occidental. ¿Ve? A eso se refiere. El anticiclón, mira, aquí está el anticiclón. Este es el anticiclón del Atlántico Sur. Entonces, este anticiclón afecta pues a toda la zona oriental de Sudamérica. A la selva del Perú, a la selva de Brasil, a Argentina, a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia. El anticiclón del Atlántico Sur afecta el lado oriental del territorio peruano. ¿Está bien ahí? ¿Sí? Entonces a este lo voy a poner acá ya. Aquí está el anticiclón del Atlántico Sur. Bien, ya está. Y nos vamos por la última pregunta. ¿Cuáles son los factores geográficos responsables de las características climáticas de tales regiones? Dice, ¿no? Está hablando, dice, en este contexto, el Perú, por la ubicación que tiene, debería de tener un clima tropical. Aquí sí ve muy pocas, casi nadie equivocó acá. Según la ley geográfica de zonalidad, a la sierra y la costa centro le correspondería un clima tropical. O sea, todo el Perú debería de ser tropical. Sin embargo, tenemos frío, templado, gélido,
desértico que no deberíamos de tenerlo. ¿Cuáles son esos factores que han generado esas condiciones en nuestro territorio? Te está preguntando. ¿Por qué tú tienes tropical en la selva? Porque eres de baja latitud. Entonces, ¿por qué tienes sierra? ¿Por qué tienes desiertos allá? Eso se debe a la cordillera de los Andes, se debe a la corriente peruana, el anticiclón del Pacífico Sur. ¿No? Esos son los factores geográficos. Factores geográficos. Factores, no está hablando de fenómeno. Si hubiera dicho corriente del Niño, es un factor geográfico, pero eso es para la costa norte, no para el desierto de la costa. Clave por eso 1, 2 y 3. Claro, el fenómeno ya es un proceso o una consecuencia de ciertas anomalías. Se refiere a la sierra y se refiere a la costa centro y sur, la pregunta. Ajá, se está refiriendo a la sierra y a la costa centro-sur. Claro, cuando te dice cuáles son los factores geográficos que determinan el clima de estos lugares, te está preguntando cuáles son las causas. Muy bien, chicos. Jovencitos, más bien, por favor, les recomendamos que ustedes entren muy temprano a sus clases, porque eran las 8 de la mañana y recién habían 15 alumnos. Así que, por favor, tienen que entrar temprano y vamos agarrando ya más responsabilidad para el examen de admisión, por favor. ¿Ya? Nos estamos viendo, cuídense mucho. Ustedes lo tienen en su PDF, Yeri. Ahí averigüen cómo lo pueden encontrar. Pregúntenle a su coordinadora del aula y ella les va a ayudar. ¿Ya? Nos estamos viendo. Cuídense mucho, chicos. Buen día a todos. Cuídense. Nos vemos hasta la próxima. ¿Ya? Gracias.